Estamos de regreso y vamos a seguir aquí hablando de las cortinas de humo, que no son cortinas de humo, ¿no? Esta es una serie que me parece muy interesante. Cada minuto cuenta. Nos acompañan fabuloso. Jorge Michel, Luis Fernando Peña y ahí viene Osvaldo Benavides. Sí. Cuéntenme, cada minuto cuenta, cuéntenos, es una serie. ¿Cómo estás? Muy bien, Adela. Es una serie que surge, si mal no recuerdo y si me equivoco, Mitch, corrígeme, hace cerca de 8 años. La idea de empezar a escribir, de recaudar toda la información de los sismos de 1985. Y hay mucho documento, hay muchísimos. Sí, hay muchísimos documentos y que justo el año pasado la grabamos, estrenamos hoy, una serie que está basada en anécdotas de muchos sobrevivientes del 85 y que creemos, o por lo menos yo lo veo así, puede ser un documento muy importante para que mucha gente que sobrevivió del sismo del 85 claro. Y que de pronto tiene esa herida muy fresca pueda ayudar de pronto a sanar, porque es una serie que sí tocamos el tema del dolor, porque es obvio, pero también es una serie muy esperanzadora. Una serie que te ves esa luz al final del camino y creo que es algo que necesitamos mucho en estos momentos. Pues sobre todo, ¿verdad? En estos momentos. Desde hace 8 años, entonces. Sí. ¿Cómo surgió la idea de...? Porque hay muchos documentales, ¿no? ¿Por qué surge esta idea y cuál es el tratamiento, pues? El arranque fue una idea de Leonardo Simbrón, uno de los productores, en inspirarse en su padre, que su padre era un médico en 1985. Y a partir de ahí, de todas las vivencias del doctor, Leonardo quiso, ¿no?, hacer un proyecto así. Después, con unos guionistas, empezaron a hacer la primera línea de historia y después yo me sumé un par de años después al proyecto. Y lo que estábamos intentando hacer era encontrar ese momento que dibuja la ciudadanía en México, ¿no? El Distrito Federal pues era una ciudad boyante porque todo el mundo venía buscando oportunidades, pero no había esta identidad de ciudad. El terremoto lo que hace es darnos la posibilidad de entender que nos podemos organizar como comunidad social, ¿no? Digamos como comunidad, y sobre todo poder rescatar y poner en pie la ciudad por nosotros mismos. Entonces, como bien decían ahorita, creo que en este momento de tanta polarización, un proyecto y un contenido audiovisual que nos recuerde lo capaces que somos de reconciliarnos con nosotros mismos y poder organizarnos para un bien común. Y la resiliencia, ¿no? Totalmente. Y de eso se trata la serie. La serie no se trata de lo que perdimos en el terremoto, sino lo que encontramos. Y lo que ganaron. Y lo que ganamos, y lo que ganamos como sociedad. Y entonces está retratado, vamos siguiendo a varios personajes que nos van introduciendo al terremoto, pero también a sus propios conflictos personales y cómo a través de la ayuda todos van saliendo adelante. Ya. Sus personajes. Perdón, Faust, adelante. Lo que me llama mucho la atención, porque eso es en el sismo pasado, en el más que fue 2019, ¿no? 2017. Lo que nos gustó a todos los que estamos en las ciudades, mira qué barro somos, ¿no? Nos olvidamos de cosas políticas, somos uno mismo. Y creo que es un momento muy bonito que, claro, 2-3 meses después lo empiezas a perder, pero creo que es una serie muy necesaria. No sé cómo lo ven ustedes y si lo tomaron por eso. O sea, yo sé que no es un statement político, pero es muy necesaria para decir, oigan, nosotros somos importantes, los ciudadanos, y tenemos este lado bonito en donde nos unimos para construir. Sí, yo creo que al final, lo que decía hace rato, sí es un documento que yo creo y lo considero debería de estar presente cada año, ¿no? Sí, para recordarnos que vivimos en una zona sísmica y que todavía nos falta de pronto mucha cultura sísmica, ¿no? Para entender cómo manejarnos en una ciudad como esta. Y 2, para recordarnos algo que decía Mitch, la grandeza que tenemos como pueblo. Somos un pueblo que históricamente cuando nos unimos podemos hacer cosas maravillosas. Creo que sería momento de empezar a pensar todos juntos en colectivo hacia adelante. Y creo que cada minuto cuenta, te lo hace ver, porque no ves a la crema innata de la sociedad mexicana. Sí, sino ves a la gente del pueblo, a la gente de calle, héroes de calle que iban pasando, se cayó el edificio y se metieron al hospital, ¿no? Entonces creo que por ahí tendría que ser este recordatorio de la solidaridad, de la resiliencia y de la fortaleza que tenemos como pueblo. Y a ver si nos reconcilia un poco. Sí, totalmente. ¿No? De acuerdo. Sí. Y es importante mencionar que no nada más los héroes fueron aquellos que
rescataron o cargaron piedras o se metieron a los túneles. También las señoras que cocinaron arroz, frijoles y lentejas para llevar a toda la gente, ¿no? Por ayudar. Y eso permea la historia. Entonces es una historia, como decía Luis Fer, es una historia muy esperanzadora, arroja mucha luz sobre un tema que parece oscuro, pero en realidad es el nacimiento de la ciudadanía, ¿no? Poquito tiempo después del terremoto, en el 88, es la primera votación para elegir gobierno jefe de gobierno en Distrito Federal, y se castiga. Hay un voto de castigo por la lentitud, por el pasmo del gobierno de no reaccionar. Por querer ocultar. El deporte nacional, ocultar ocultamiento, cifras, ¿no? Cuando era pues, de lo más evidente la tragedia. Y tenían que reaccionar. De hecho, rechazan la ayuda internacional del primer avión que llega. Entonces, un poco la idea de la serie es retratar las primeras 10 horas del terremoto, ¿no? Después del terremoto son las 10 primeras horas, narradas en episodios de media hora, y ya están todos en la plataforma. Pero y en cada serie hay un protagonista, son como historias distintas. Es un coro, son 2 líneas narrativas principales, que es el edificio Nuevo León y el Hospital General, el edificio de ginecobstetricia. Ahí se narran todo este coro de historias, y lo que hicimos fue, como decía Luis Fer, fuimos a investigar y a hablar con gente involucrada en el terremoto, y sus historias nos inspiramos en ellas para hacer nuestra ficción. Al final es una ficción, pero la fuimos tejiendo en estas historias. Entonces uno puede encontrar historias de otros lugares donde también sacudió el terremoto, pero las acercamos a la lupa, digamos. Hay un hilo conductor, digamos, ¿no? Así es, creo que eso es lo interesante también, ya visto desde otra perspectiva, como la ficción, el cómo cada uno de los personajes te va llevando, y cada personaje te va ligando al siguiente capítulo, y al siguiente capítulo. No es una serie que termine el primer capítulo y ya, se acabó la historia, no. Es una serie que te deja intrigado, si bien sabemos qué es lo que sucedió después, con estas historias, con la historia del doctor Ángel, con la historia de Camila, con la historia de cada uno de estos personajes, y es, ¿qué va a pasar? Claro, sabemos qué pasó, el resultado general, pero no conocemos en realidad la historia detrás de cada la historia de cada ser humano, de cada una de estas ficciones. Justo ayer, hace rato le platicaba a Mitch que ayer que tuvimos la presentación, llegamos a casa mi esposa y yo, y sin decirnos nada fue así de, ¿vemos el segundo? Sí, pusimos el segundo y el tercero. O sea, solo vieron el primero. Vimos el primer capítulo. Pero ya habían visto la serie completa. Yo no había visto nada. Tú sí sueles ver tu serie, o sea, tus películas, porque hay gente que no, que dice, no, ya terminé. Sí, tú sí. Sí, creo que es lindo ver el trabajo, no nada más de uno, sino el trabajo de todos los compañeros, y de pronto llega un poco la nostalgia, y sobre todo con un proyecto como este, cuando tienes a cuestas a más de 300 personas que estuvieron en la producción, entendiendo el trabajo de años, entendiendo el trabajo de muchos de ellos, es bravo. Claro, o sea, me gusta verlo para crear la ciudad de los 80 y los derrumbes, que no ha de ser nada fácil recrearlo. ¿Cómo fue la producción? ¿De qué echaron mano? Pues el señor que se la sabe del principio al fin. Hicimos 28 semanas de rodaje, que son casi 6 meses. Sí, es largo. Y tuvimos, largo y costoso, sí, ¿no? Muy costoso. Es la serie más cara que ha producido Amazon, y tiene algo que ver con la tecnología que utilizamos. Utilizamos una tecnología nueva que se llama Virtual Production. ¿Qué es lo que hicieron en Poor Things, no? Y en Mandalorian. Claro, eso es bueno. Y entonces es la primera vez que se hace en América Latina. Nunca se había utilizado esa tecnología en una serie. Básicamente es generar escenarios digitales en pantallas de fondo, ¿no? Imagínense que esta pared de madera es una pantalla, y yo puedo poner, ahorita sí en este plano abierto, yo puedo poner un edificio. Sí. Y lo que hicimos fue, el equipo de Daniela Schneider, nuestra diseñadora de producción, generaron unas maquetas de los edificios reales. Luego se escanearon, centímetro a centímetro se fue escaneando, y se pasó un programa que se llama Unreal, que es el de juego de videojuego de primera persona, que es que tú vas avanzando y vas entrando a ambientes digitales. Ahí construimos estos volúmenes de 3D y le dimos el acabado exacto de los edificios, porque teníamos, como decías, mucho material de investigación. Claro. Y entonces uno puede ver el edificio tal cual quedó en el 85,
Y la tecnología, lo importante de la tecnología es que la cámara, si yo muevo la cámara, el fondo se mueve. Entonces, parece que estás ahí. Parece que tú vas caminando y se mueve. Porque la cámara entraba al set, nos iba siguiendo y la perspectiva del fondo iba cambiando. O sea, si la cámara se acercaba a las pantallas, alcanzabas a ver incluso cómo se iba abriendo hacia el piso. Y lo que no verías por la perspectiva. ¿Y como actor que no te saca de onda? Los primeros minutos primeros minutos sí marea. Claro. Porque es entender cómo se maneja. Ya hasta que empiezas a ver, a saber cómo trabajar en un set como ese. Es una verdadera gozadera. Sí, debe ser. Todos era así de, no man, y viste, y veíamos cada detalle. Cada era detalle. lo que más. Última semana, y Osvaldo y yo seguíamos viendo así de, ¿ya viste el detalle de acá? Wow. Es que la llanta de la camioneta, y es que el extra virtual, era una cosa. El humo de una ventana, las telas, las sábanas colgadas, es idéntico a lo del terremoto. Qué bárbaro. Pero además como impresionante. Actor, está genial porque puedes interactuar con objetos reales y con algo pues más o menos real. Y no son cosas verdes, ¿no? O extrañas. Exacto, ahí como... eso es una gran ventaja, que no llegas con el elenco, con los actores y las actrices a decirle, mira, en esta pantalla verde, imagínate. Va a ver. No, ellos llegaban y veían el edificio con un detalle muy riguroso y por supuesto que la interpretación sube. Y no solamente eso, el compromiso del crew, como decía Luis Fer, alrededor de 392 personas trabajando en la producción nada más, cuando veían la pantalla, había como un motor para entregar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces el compromiso de todo el equipo fue fantástico y el resultado se ve. Y se ve como en esa época. Sí, todo está. No, la imagen. La imagen, todo hicimos. Como si estuvieras viendo la tele en esa época. Repasábamos materiales originales en cassette para ver cómo era la textura y tratar de igualarla. La verdad, el trabajo es como una máquina del tiempo, ¿no? Es tratar de poner a la gente en el momento en que la Ciudad de México se derrumba y sus ciudadanos la ponen nuevamente en pie. De pie. Así, los ciudadanos. Oye, Luis Felipe, ¿y tu personaje? Mi personaje es Pepín, un hombre que quiere lo mejor para su hija, que se llama Josefa, y para su esposa Chave, que es enfermera en el Hospital General. Y está buscando, y un día le llega una oportunidad para irse a trabajar a Kentucky, al derby de Kentucky, y nos vamos tal fecha. Ay, y están en ese proceso de ir a hacer todo este papeleo a la embajada cuando sucede el sismo. Y es un poco la pelea que él tiene, la lucha de querer lo mejor para su hija, sabiendo que lo que está sucediendo puede ser incluso lo peor, ¿no? Siempre quiere salvaguardarla, hasta que llega el momento donde él toma la decisión de bajar a los túneles y bajar a rescatar gente. Como los topos. Como los topos. Entonces, pero en este proceso de ayudar gente nunca pierde la idea, su conflicto de querer lo mejor para su familia. Pues claro. ¿No? Hasta que justo, como decía Mitch, empiezan a ingresar muchos otros personajes que le van abonando, que le van dejando cosas y lo hacen reflexionar sobre qué es lo que realmente sería mejor para él y su familia. Claro. Y más en una situación tan Como compleja esta, sí. como esta, ¿no? Híjole. La verdad es que estoy muy contento. Es un personaje que gocé muchísimo, que también lo sufrí. Difícil, sí. Muy, muy complejo. Fueron más de 3 meses y medio metido en los túneles. Uf. Entonces, nada, espero que a la gente le guste mucho. Claustrofobia desbloqueada. Memorias desbloqueadas, muchas. O sea, ¿cómo escogieron a los personajes que iban a hacer las líneas narrativas? O sea, no sé, porque el doctor es obvio quizá, pero tienes una periodista, tu personaje. O sea, ¿cómo fue la elección? Todo fue a raíz de esta investigación y sobre hechos verídicos o casos reales. Teníamos, por ejemplo, tenemos un grupo de enfermeras y entonces lo que hicimos fue buscar historias de enfermeras. O sea, sí está inspirado en hechos reales. Sí es una ficción, pero está inspirada completamente. ¿Pepín existe? Sí. ¿Lo conociste? Pues había no, ya no lo conocí porque está inspirado en La Pulga. Okay. Ah, El claro, creador. la pulga. Pero ayer me pasó algo muy curioso. Uno de los rescatistas de pie
que ya había tenido el gusto de conocerlo días antes. Ayer conocí a su esposa y me dice, mi esposo es Pepín. Yo, ¿cómo? Me dice, sí, se llama José, pero toda la familia desde jóvenes le decimos Pepín. Entonces ayer tuve el gusto de tener el contacto con otro Pepín, de saludarlo y fue algo muy, muy rico. Muy rico. Fue muy emotivo ayer. Sí. Evidentemente a mí no me tocó el sismo del 85, digo yo. Yo evidentemente. A mí tampoco. Pero, ¿cómo recuerdan ustedes? Digo, yo, jefa, sé que tú ya estabas trabajando. Yo me en estrené, Televisa. bueno, yo creo ahí como reportera, ¿no? Porque en realidad, o sea, ya llevaba unos meses trabajando. ¿Meses? Bien chavita, meses. Y pues hacía falta gente y manos. Claro, y manos, sí, ¿no? sí, Nos sí. mandaron a todos los escuincles ahí. Y ahí, pues sí, y yo dije, híjoles, o sea, veías la devastación, el dolor, y no teníamos esta preparación de todo tipo, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo que la gran lección de periodismo la dio Jacobo Zabludovsky, que su narración es legendaria, ¿no? Legendaria, sin duda. De hecho, la estudiamos y hay varios fragmentos de este trayecto como él va descubriendo y viene tranquilo y diciendo, bueno, no pasó nada y de repente... En Chapultepec todo bien, el bosque de Chapultepec todo bien, y poco a poco, cuando atraviesa decía, Insurgentes... por donde yo pasaba y se conocía el centro de la Ciudad de México. Era su casa, ¿no? Como nadie, creció ahí, claro. Parecía cronista de la Ciudad de México. Y luego cuando llegó a Televisa y mi casa de tantos años... terrible. Sacudió muchos gremios, sacudió a la sociedad por completo, pero... Este despertar es muy importante y hago mucho hincapié en eso porque de pronto la gente podría pensar que la serie es muy dolorosa, ¿no? Pero la realidad es que no, está abierta, es muy amable de ver, es muy emotiva sin duda, pero es eso, pone la luz sobre estos personajes e hicimos eso, ¿no? Fuimos recolectando estas historias y el personaje Camila, que es una periodista, es una chica que viene de Guadalajara buscando una oportunidad para hacer periodismo, tiene la fortuna de estar haciendo una pieza el mero día y tiene una cámara en la mano. Y eso le da la posibilidad de amplificar la voz de la gente que está ayudando y ella es la que nos lleva de un sitio a otro. Entonces la vamos acompañando. Y ya después, ella al presentarnos o introducirnos a los personajes, ya nos quedamos con sus propios. Este es, por ejemplo, el set. Si se dan cuenta, hay un escenario en medio donde están parados nuestro equipo y al fondo está la pantalla. Claro. Y entonces lo que sucede... ¿Todo es pantalla? Ajá, lo que sucede es donde los chicos están parados es parte del edificio, está construido, y las pantallas lo que hacen es que dan la perspectiva de continuidad. Entonces, el actor se para y dependiendo yo dónde ponga la cámara, se ve el fondo. Este es un fondo completamente digital, el edificio rojo y la pared es la pantalla. Y tenemos esta gran posibilidad de recrear lugares imposibles. Qué locura imposibles la tecnología. Y solo se pudo haber hecho así. Es una ¿Y sentías? O sea, sí, Luis claro. Fernando. Lo más loco de todo era, para todo el crew, ya lo decía Mitch, era llegar de pronto y estar un día grabando en una de las azoteas de Hospital General, ¿no? Te ibas a otro set, al otro día, no visitabas el foro, regresabas la siguiente semana y era otro lugar completamente diferente. Y era, ¿de qué estamos haciendo? Y era maravilloso. Cuando logras entender lo que es hace rato, cuando logras entender cómo jugar en estos lugares, es maravilloso. Sí, debe ser. Fue una verdadera maravilla. Te da toda la emoción, ¿no? Sí, también, porque justo lo que decía Mitch, no es imagínate en el fondo verde algo. No. Lo estás viendo y estás viendo cómo suceden las cosas y de pronto en algunas ves cómo se mueve también el edificio y ves cómo te cambia la perspectiva, aunque sea con el rabillo del ojo, y eso te hace sentir muchísimo más en el lugar, ¿no? Y hay escenas más adelante, sin spoilear, que son impactantes. Todo lo que pasa en los túneles, todo lo que sucede fuera también, son unas cosas desgarradoras. Es impresionante. Qué fuerte. ¿Ustedes tampoco habían nacido en el 85? Yo tenía 4 años. Yo no sé si fueron recuerdos o imágenes que fui recreando de los recuerdos de mis tíos y de mis abuelas. O de lo que hemos estado viendo. O de lo que hemos estado viendo, pero hay una imagen que yo tengo muy clara, que no sé si la creé por anécdotas de mi mamá, pero íbamos caminando, mi abuela vivía en la colonia Doctores, y nosotros, era nuestro pasar justo a un lado del Hospital General. Sí. Y yo recuerdo que cuando empieza el sismo, mi mamá me abraza,
y vemos cómo se cae el edificio de Residentes. Entonces, cuando llego por primera vez, y Mitch no me va a dejar mentir, era así de... Ay, había algo dentro de mí que me costaba mucho trabajo, porque era como desbloquear recuerdos. Y hay una escena también en el capítulo 1, cuando llega Camila, que es la reportera, a Televicentro en aquel entonces, que es la antena derrumbada sobre el Centro Escolar Revolución, que en esa escuela estudiaba mi hermano la secundaria. No me digas. Sí. Entonces, de pronto es ver esto y revivir muchas cosas. Fue una cosa impactante, que de alguna manera, vuelvo a lo que decía al principio, es una serie que creo que te ayuda incluso hasta a sanar un poco esas heridas, a soltar, a que decir... ahí están, ¿eh? Que ahí van a seguir. Ahí están en nuestro México, sin duda, en esta ciudad. ¿Tú habías nacido? Sí, yo tenía 12 años. Y tus recuerdos son más vívidos. Mucho más vívidos. Tengo dos muy así como claros. Mi padre es arquitecto y él formó parte de los arquitectos e ingenieros voluntarios que iban a revisar los edificios que quedaron en pie para ver si daban como el dictamen de derrumbarlos o dejarlos en pie. Y el otro fue, yo vivía en una zona muy al sur que se llama Setemeculhuacán, donde casi no pasó nada. Y estábamos hoy hace 20 minutos en coche, pero en esa época estaba lejísimo. Sí, claro. Y para mí esta cosa de ir al centro era ir a otra ciudad. Todas las vecinas se organizaban para cocinar arroz y todo, hacían unas ollotas así de comida. Y los chavos de mi colonia de 17, 20, mi papá tenía una combi, mi papá se las prestaba, iban a recolectar toda la comida así al barrio y colchas y catres. Y se iban al centro a ayudar a mover todo, a repartir la comida y regresaban en la noche. Entonces llegó un momento en que dije, claro, es que es mi ciudad, pues, ¿no? Y están ayudando a una distancia tremenda. Y ahí fue, digamos, ese es como el recuerdo que me empuja a volver a contar esta historia. Ahora, es típico, ¿no? De dónde estabas cuando fue el temblor. ¿Qué recuerdas? ¿No? Claro. Para quienes estábamos vivos, por supuesto, fue muy, muy traumático ese momento. Fue muy traumático. Todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo y dónde estaba en ese minuto. En ese minuto. Ahora, son 10 horas de historia, entonces. Sí. Y ya en esas 10 horas, recuérdenme, ocurrió el segundo movimiento, fue a las 12 horas. ¿No? Fue al día siguiente, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. El 20 de septiembre. Y aquí lo que narramos son las primeras 10 horas a partir del terremoto, porque un poco la idea es ver la organización social, que ahí es el gran motor. Esas primeras 6 horas donde el gobierno no dijo nada, es cuando la gente se organizó. Y cuando llegan las autoridades, ya estaban digamos, como toda la dinámica de rescate, ya había carpa, o sea, ya estaba resuelto. Nosotros les enseñamos a ellos cómo hacerlo. Esa es la verdad de las cosas. Esa es la verdad. Increíble. Y bueno, a partir del terremoto surge Protección Civil, surgen ONGs y observadoras internacionales, vienen todos estos protocolos de prevención de no grito, no empujo, no corro, protocolos de construcción, porque en esa época se construían los edificios a lo que le llamaban al límite. Y claro, cuando llega una sacudida de este tamaño, todo se viene abajo. Entonces, a partir de ahí se replantea cómo construir edificios en la Ciudad de México. Entonces, sí es un cisma, no nada más un sismo de tragedia natural, sino nos voltea como sociedad y nos da una cultura política muy distinta. Creo que a proporción guardada, mi generación entendió un poco de lo que pasó en el 85 en el 2017, porque no había, para mí hay un simulacro X, nomás perdemos clase. Cuando fue el sismo del 2017, creo que cambia la perspectiva de toda mi generación de lo que es un sismo, lo que hay que hacer, y obviamente fue una proporción muy distinta en el 85, fue mucho menor, pero aún así creo que todos vivimos, hizo daño también. Todos vivimos esa destrucción que puede pasar con un sismo y lo entendimos muy diferente. Pero pues sí. Tuvimos que aprender esto de la cultura de la prevención de alguna manera. Totalmente. ¿no? Porque yo siempre digo, los desastres no son naturales, ¿no? Son fenómenos. Entonces, pues la prevención es lo que evita que sea un desastre natural, ¿no? Y hay algo increíble. Esto del desastre natural es un fenómeno natural. Y que impacta muchas cosas, pero hay
una cosa con la que yo me quedo de la serie, que es, yo sé que alguien va, si algo pasa y tengo la mala suerte de quedar atrapado, sé que alguien, aunque yo no lo conozca, va a hacer hasta lo imposible. Tocamos madera. Ya pasó septiembre. Pero va a haber alguien que ya pasó septiembre. Pero va a haber alguien que me va a ayudar. Siempre, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a dejar su portafolio y va a decidir estar ahí hasta ayudarte. Y eso es una cosa que está en nuestro ADN. Sí. Entonces, cada minuto cuenta de estas 10 horas, y sí, cada minuto cuenta, y podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte, sin duda, ¿no? ¿Cuántos capítulos? Son 10 capítulos, cada capítulo es de media hora. Y se supone que es 1 hora cada capítulo. Okay. Exactamente. Y ¿se estrena hoy un capítulo o se estrena la serie? Toda la temporada. Para poder maratonear. El fin de semana. Porque si no, 5 horas, señora, y entraron media hora chorro se de pasa de volada. No, pero ayer que vimos el primer capítulo, está en Prime Video, los 10 capítulos. Ya está. La voy a bajar ahorita y la voy a ver. Sí, ya está. No. Y uno puede ver en 2 horas 4 episodios y al día siguiente otros 4. Súper bien. Y en un fin de semana la terminas. Y además es eso, es como decías, de pronto hay tantos estímulos y tantos contenidos que si esperas una semana, pues ya se pasó. Las ganas. Sí. Y aquí la idea es que vean la. Yo había prometido no ver series de más de 8 capítulos. Sí, es cierto. Pero considerando que son de media hora. Está bonito. Está bonito. Entonces, ahora. No es porque estemos ahí ni porque nosotros formemos parte del crew, pero de verdad es una serie que desde el primer capítulo es poderosa, te engancha. Algo que no hemos mencionado, que también es bien importante, porque es el enganching más importante, la música. La música de esta serie es una joya. ¿Quién la hizo? Una joya. ¿Quién la hizo? Se llama Pedro Osuna, es el compositor de la película argentina 1985. Mira. Él es el compositor del score, claro. Pero tenemos un soundtrack con música de los 80s también. Mira, y bueno. Que bueno, les va a sorprender porque tiene un manejo muy particular en la serie y crece, ¿no? Le da como un volumen bien interesante. Y es un grado de nostalgia, ¿no? Te lleva, termina de envolverte en los 80s completamente. Qué padre. Pues ahora mismo está en Prime Video. 10 capítulos, media hora. Está clavada para verla fin de semana. Felicidades, Luis. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Ya vieron la de Cuarón? No la he visto aún todavía, pero ya la voy a ver. Tengo muchas ganas de verla. Véanla. Es muy buena y yo lo entrevisté. Disclaimer se llama en inglés. Está en Apple TV. En español, ¿cómo le pusieron? Ay, ya vemos. ¿Cómo? Desprecio. Sí, no entiendo por qué. Porque que ver. Estas cosas de los cosas. Está muy buena también y conversé con